Gracias, José, por ese tiempo de alabanza y adoración. Gracias por conectarnos a todos en este fluir de la presencia de Dios. Hermanos, bienvenidos todos. Seguimos con nuestro culto dominical, dándole gracias a Dios. Y ahora quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y para ello quiero que me acompañen al libro de Nehemías capítulo 4, por favor. Sé que ha sido una buena semana. Cuando digo buena, quiero decir que el Señor nos acompaña, el Señor nos asiste, que nunca el Señor deja la obra de sus manos sin abandonada, ¿no? sin intervenir Él. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Así que tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios está obrando en mi vida, sigue orándola, no la he terminado. Dios no ha terminado conmigo todavía, soy una obra en proceso, ¿no? Así que les animo con esta palabra. El título de la enseñanza de hoy es ¿completo o a medias? ¿Completo o a medias? Y para ello quiero que me acompañen en Nehemías 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Queridos hermanos, en esta palabra vemos cómo Nehemías, el restaurador de Jerusalén, el hombre que fue llamado por Dios para levantar los muros, dice la palabra que él levantó el muro, pero aquí hay una palabra que me llama la atención, dice hasta la mitad. Es poderosa esta palabra. Yo no sé cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido cosas que hemos hecho hasta la mitad nomás. Creo que muchos de nosotros, ¿no? En algún momento hemos empezado algo y nos hemos detenido. Muchas veces porque a lo largo del camino fuimos desanimados, nos frustramos, tuvimos alguna situación quizás de riña con alguien, y al final no salió perjudicada esa persona, ¿no? No salió perjudicado nosotros, sino la obra del Señor al final. Lo que se quiso hacer no se hizo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces comenzar algo y no terminarlo. Ahora, lo bueno es que Dios no es así. Dios no comienza algo para no terminarlo. Y cuando Dios comenzó la obra en tu vida es porque la va a terminar. Ahora, eso va a depender también de cuánto nosotros nos dispongamos. Cuán rápido Dios va a terminar su obra en nuestra vida va a depender de cuánto nosotros nos dispongamos. Así que quiero hablar de 3 puntos sobre esta palabra. Y vamos a seguir leyendo Nehemías, capítulo 4. El primero de ellos es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué nos detenemos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué empezamos algo y a la mitad nos detenemos? Bueno, analicemos el caso de Nehemías. Porque con Nehemías nosotros entendemos un principio. Entendemos principios aquí. Y estos principios son universales. Se aplican a nosotros, se aplica a ti. Y podemos aprender mucho para que en las siguientes veces que nosotros tengamos que avanzar y empezar algo, no nos quedemos a medias. Bueno, para ello tenemos que ver, en primer lugar, por qué se llegó hasta la mitad. En nuestro texto decía, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y esa es la palabra clave. ¿Por qué se llegó hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo ánimo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué no se llegó hasta el final? ¿Qué pasó con ese ánimo? Bueno, el ánimo en sí no es suficiente. El ánimo muchas veces está relacionado a lo motivacional. El ánimo muchas veces está relacionado a la emoción. Sí, es cierto, impulsada por el espíritu, pero el ánimo tiene que ser regado, queridos hermanos. El ánimo tiene que ser alimentado. Y lo único que va a alimentar un espíritu animado es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No hay otra cosa. La oración y la palabra de Dios. La presencia de Dios y la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Si queremos que nuestro espíritu esté animado, si queremos que nuestro espíritu tenga ganas de seguir adelante, porque si no, lo que va a suceder es que vemos a otras personas que están animadas y no nos vamos a sentir bien. O vamos a ver otras personas que están haciendo la obra y nosotros, como no estamos en el mismo espíritu, no nos vamos a sentir bien. El espíritu animado. Dice que ellos tuvieron ánimo para trabajar, pero se detuvieron. Porque el ánimo tiene que ser abastecido por un combustible llamado la palabra de Dios. Y tiene que ser
lleno de un poder llamado el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 7, vamos a leer el 7, 8 y 9. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice Nehemías, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos comenzaron algo y no lo terminaron. Estuvieron a medias. Esto es muy triste. Y lo más triste de todo es que es algo cotidiano, que nos sucede. Que queremos hacer algo en el Señor, que queremos avanzar algo y no llegamos al final. Y bueno, la palabra nos enseña que ellos llegaron solamente hasta la mitad. Y yo te pregunto si alguna vez tú hiciste algo a medias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste de haber hecho algo a medias y no haberlo terminado? Créeme, hermano, tu ánimo, tus fuerzas, tus ganas, tu ímpetu, tu motivación, como quieras llamarlo, va a ser probado. Va a ser probado a través de diversas circunstancias. Nehemías, por ejemplo, estaba haciendo las cosas bien. Él estaba avanzando, él se había proyectado para terminar, pero en algún punto, en algún momento se detuvo la obra. En algún punto, en algún momento se truncó lo que Dios estaba haciendo en su vida y a través de su vida. ¿Qué pasó? Yo me pregunto muchas veces por mi propia vida. ¿Por qué a veces yo veo que la obra de Dios se ha detenido en áreas de mi vida? Y tú debes hacer lo mismo. ¿Hay áreas en tu vida en que la obra de Dios está a medias? Quizás tú no lo has dejado terminar. Quizás tu ánimo llegó hasta ahí nomás. Y es que te voy a decir una cosa. Al diablo no le gusta que estés enfocado en las cosas de Dios. Por eso la palabra nos habla de Tobías y Sanbalat. Que cuando ellos empiezan a construir, vienen ellos a atacar, a desanimar. Y eso vamos a hablar del segundo punto, el desánimo. A él no le gusta, al diablo no le gusta ver cómo Dios obra en tu vida. Cómo creces en la fe. Cómo dejas atrás todo peso, todo pecado que te asedia. Al diablo no le gusta eso. Entonces lo que él va a hacer es impedir que tú puedas completar la obra. Impedir que Dios pueda completar la obra en tu vida. Él va a hacer todo lo que está a su alcance para impedir que la obra de Dios sea hecha en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a intimidar. ¿Con qué? Con una mala noticia, problemas de salud, discordia, rencor, cualquier cosa, situaciones económicas, cualquier cosa con tal de que tú pierdas el enfoque, te sientas intimidado y al frustrarte te desanimes. Eso fue lo que pasó en este momento. Las personas que enemigas del pueblo de Dios, el enemigo obrando a través de ellos, en realidad, vinieron y desanimaron al pueblo. Y dijeron, no se va a poder, no van a poder. Y la obra se quedó a medias. Yo no quiero que mi vida sea así, yo no quiero que tu vida sea así. Y yo he aprendido que hay cosas que nosotros podemos hacer para impedir que la obra termine solo a medias. Para impedir detener una obra a medias. Hay cosas que tú y yo podemos hacer y espero que el día de hoy esta palabra pueda hablarte al respecto y que pueda hacer que tú examines tu vida y que tú puedas evaluar y decir, estas cosas que yo he dejado entrar en mi vida están impidiendo que la obra prospere, están impidiendo que Dios siga obrando en mi vida. Yo no sé qué puede ser, pero muchas veces, la mayoría de las veces, son cosas que hemos permitido que el diablo ha sembrado y hemos dejado que entren en nuestras vidas. Somos intimidados y eso muchas veces nos paraliza. La intimidación paraliza. El enemigo sabe que tenemos una promesa, hermanos. El diablo sabe muy bien que Dios ha puesto su mano sobre ti, ha puesto su mano sobre mí. Y la palabra dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. La palabra dice que Él es el alfa y Él es la omega. Que Él no empieza algo si no lo termina. Entonces el enemigo sabe eso. Y por eso es que enfoca su atención cuando tú has empezado a hacer algo para detenerte. Porque sabe que cuando lo hagas serás una amenaza para su reino. Y si el enemigo lograra detener el avance de la obra de Dios en tu vida, detendría el avance del reino, el crecimiento del evangelio, la expansión de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza la intimidación para desanimarte. John Bevere dijo esta frase:
Una persona intimidada honra más a lo que teme que a Dios. Una persona intimidada honra más a lo que teme que a Dios. La intimidación viene desde afuera, generalmente. Gente que te desanima, familiares que te dicen, oh ya, pues ya basta, deja de ser tan cucufato, deja de buscar tanto a Dios, deja de predicar tanto la palabra, sé como nosotros. O, peor aún, ¿te acuerdas cuando antes hacías esto? ¿Te acuerdas que una vez hiciste esto o otro? ¿Quién no ha recibido ese tipo de palabras que solamente son usadas por el diablo para desanimarte y para frustrarte? Cuando hay ánimo y cuando hay un buen espíritu y un deseo genuino de poder, de ver el poder de Dios en tu vida y en la de tu prójimo, nos animamos. Y esta frase, que muchas veces nosotros somos intimidados de afuera, es tan cierta como que también somos intimidados de adentro. Y quizás ese es el más peligroso de los ataques. Porque dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, le dijeron Judá, ¿no? Judá le dice a Nehemías, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Saben qué es lo que más desanima incluso? Porque de alguna manera, yo no sé si ustedes piensan como yo o están de acuerdo, pero de alguna manera nosotros pensamos y ya sabemos que no podemos esperar que el mundo nos anime a seguir al Señor, ¿no? O sea, no vas a esperar que una persona que no conoce a Dios te diga, vamos, sigue adelante, busca a Dios, es lo mejor que puedes hacer. No lo van a hacer. O sea, rarísimamente encontrarás a alguien que te diga eso. Más bien eso lo encontramos en el pueblo de Dios. Pero lo más raro, y muchas veces lo más duro, es encontrar en el pueblo de Dios desánimo. Es encontrar en el pueblo de Dios gente que no te impulsa a seguir al Señor y que más bien lo que hace es desanimarte y hacer que tu mirada se desvíe y que tú prestes atención a otras cosas. A veces con palabras que pueden sonar muy espirituales, a veces con palabras que pueden venir de personas quizás de mayor tiempo en la iglesia. Cuando hay ánimo, un buen espíritu y un deseo genuino de ver el poder de Dios en tu vida y en la de tu prójimo, generalmente nos animamos y no tenemos tiempo ni ganas de criticar o desanimar a nadie más. Eso es cuando hay ánimo, con un ánimo que viene del espíritu. No nos criticamos, más bien nos animamos. Oye, hermano, qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo. Hermana, qué lindo que estás cantando. Hermano, qué bonito que estás alabando al Señor. O qué bien que estás llevando a cabo esa obra evangelística en los hospitales. Yo no sé. O qué linda labor de ujier que estás haciendo. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un buen espíritu y estamos amargados, estamos heridos, o hemos dado lugar al desánimo y a la frustración, muchas veces a lo que nos dedicamos es a criticar o a desanimar. Y esto es triste, que esto sucede cuando no estamos enfocados en Cristo, sino cuando estamos desanimados. Ahora, el desánimo definitivamente es contagioso, ¿no? Una persona desanimada quiere tener a otra desanimada y va a tratar de influirla para que se desanime también. Pero vuelvo a la segunda pregunta ahora, porque la primera era, que hemos visto dentro de nuestra enseñanza, la primera pregunta es ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué la obra se detiene a medias? Pero la segunda pregunta que quiero que nos hagamos es ¿por qué peleamos? ¿No? Y esa es una palabra importante. ¿Por qué peleas? ¿Por qué vas a seguir adelante en la lucha? ¿Por qué vas a seguir peleando para poder lograr lo que Dios tiene para ti y quiere para tu vida? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te lleva a seguir adelante? Vamos a leer el versículo 14. Siempre estamos en Nehemías capítulo 4, ¿no? Dice así: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, y acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Miren lo que dice, ¿no? O sea, peleen por su familia, peleen por sus casas, peleen por sus hermanos. Queridos hermanos, tenemos toda una generación que está a la espera de que la iglesia se mueva. Keith Green dijo, esta generación de inconversos, esta generación de cristianos es responsable de esta generación de inconversos. Y nada más cierto que eso. Tenemos toda una generación que está buscando y esperando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Por qué peleamos?
¿Por qué perseveramos? ¿Por qué seguimos adelante? ¿Por qué seguimos construyendo? ¿Por qué no nos detenemos? Porque tenemos motivos, hermanos. Tenemos toda una generación. No podemos nosotros dar pie a la frustración, al desánimo, ni personal ni grupal. Tenemos una promesa para el mundo que la palabra dice, el que creyere será salvo. Tenemos una promesa para la iglesia que dice, sé fiel y te daré la corona. Y tenemos una promesa para nuestras familias, nuestras casas, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos promesas, así que podemos pelear. ¿Por qué peleamos? Porque tenemos una promesa, porque tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos hijos e hijas, hermanos, hermanas, familia, amigos. Y todo un mundo, queridos hermanos, todo un mundo que está agonizando. Y no por el COVID, sino por la ausencia de Dios. Tercer y último punto. ¿Por qué venceremos? ¿Por qué podemos correr esta carrera, pelear esta batalla y tener la certeza de que seremos victoriosos? ¿Por qué? Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Entendieron? Lo que está diciendo aquí es que cuando los enemigos se dieron cuenta de los planes, que ellos habían entendido los planes de ellos, entonces como que dijeron, uy, ahora ya nos ampallaron, ya no podemos hacer nada. Y lo voy a leer en la versión Nueva Internacional. Dice así, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Así que lo primero es que tenemos que conocer las intenciones del enemigo. Tenemos que conocer las intenciones del enemigo. A veces nosotros pensamos que tenemos un problema con nuestro vecino y nos hemos molestado y queremos hacerle juicio, hacerle problema y empezamos a reaccionar en la carne. ¿Y sabes qué? Quizás el problema no es el enemigo. Quizás el problema no es el vecino, sino es el diablo que está metiéndose en esa circunstancia para sembrar odio, para sembrar rencor, para sembrar cizaña. Y lo que está haciendo de esa manera, si tú aceptas eso y recibes eso y pisas el palito, es que termina deteniéndose la obra. Termina siendo una obra a medias. Yo no quiero que la obra de Dios en mi vida sea a medias. Yo no quiero que la obra de Dios en tu vida sea a medias. Tienes que dar lugar para que el Espíritu Santo toque tu vida y te muestre, mira, no se trata de esto, entonces no es el vecino el que me odia, ha sido un malentendido, porque el diablo utiliza todo lo que sea necesario para que nosotros nos peleemos unos a otros, para que nos frustremos, para que nos desanimemos. ¿Por qué? Porque el diablo no está buscando que a ti te vaya mal, el diablo está buscando que la obra de Dios no prospere. Eso es más importante. El diablo, si por el diablo fuera, te daría miles de dólares, te daría la mejor ropa, la mejor casa y el mejor carro, con tal de que no hagas nada en el reino. Es el reino de Dios lo que es una amenaza para el diablo. Por eso es que él utiliza todas las circunstancias para crear malos entendidos, para crear problemas, para crear riña. Así que debemos conocer las intenciones del enemigo. Su intención no es quitarte dinero, no es ni siquiera quitarte la salud o el bienestar. Él no gana nada con esto. Su intención es detener la obra de Dios, que tú eres parte protagónica en esto, en la obra de Dios. Entonces no es mi hermano que me miró mal, sino que el enemigo quiere detener la obra. Entonces no soy un fracaso y como me dijeron, nunca venceré, nunca tendré victoria en esta área. No, sino que el enemigo quiere que tú lo veas así para que se detenga la obra. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Es el enemigo que está haciendo todo esto para que la obra se detenga. Pero nosotros tenemos que ser más sabios. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Por eso es que dice la palabra, en el versículo 15 que hemos leído, que ellos reiniciaron la construcción solamente cuando entendieron los planes y las intenciones del enemigo. Cuando ellos conocieron sus intenciones. Mientras no conocían sus intenciones, ellos estaban en paro. No sabían qué hacer, no podían avanzar. Hasta el mismo Judá, dentro del pueblo de Dios, le dijo, ya sabes qué, Nehemías, mejor hay que detenernos. Porque mira, se ha acumulado el desmonte, no tenemos gente. Dentro del pueblo a veces empieza el desánimo. No se va a poder, mira cómo estamos. No hay gente para esto. No, este hermano no quiere ayudar. Queridos hermanos, Dios no es escaso.
El diablo utiliza todo lo que pueda utilizar para que la obra se detenga. Se trata de la obra de Dios, se trata del reino de Dios. Entonces, no se trata de que mi hermano me miró mal, sino de cómo yo tomé eso y cómo dejé entrar al diablo para crear todo un problema con eso. Así que número 1, respecto a este tercer punto, tenemos que conocer las intenciones del enemigo. Y número 2, tenemos que entender algo, que Dios desbarata el consejo del enemigo, porque dice ese versículo, ¿no? Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Así que, 2, debemos entender que Dios desbarata el consejo del enemigo. Ese consejo, eso que ellos han querido hacer, Dios lo desbarata. Y tú y yo tenemos que caminar en esa convicción. Tú puedes confiarle ese asunto que te perturba hoy a Dios y decirle: Señor, yo no quiero que tu obra en mí y a través de mí se detenga. ¿Por qué? Porque yo no quiero esto. Yo quiero que tú completes lo que has iniciado. Yo no quiero que tu obra en mí quede a medias. Así que por eso te presento esto, Señor. Porque tú puedes desbaratar este malestar, este plan del enemigo que me está frustrando, que me está desanimando, que me está deprimiendo. Tú puedes desbaratarlo. Tráelo al Señor, hermano. No dejes que la obra siga detenida por culpa tuya, por culpa de haber escuchado y haber creído y haberte molestado. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Cuando Dios le dice: pero ¿tanto te molesta esto, Jonás? Estaba sentado triste porque Dios no destruyó Nínive. Quería morirse, porque él ya se había sentado a ver el espectáculo de cómo Nínive iba a ser destruida. Y estaba molesto. Y Dios le dice: no puedo creer que tanto te molesta. Y encima la calabacera que le dio sombra se secó. Más molesto todavía estaba Jonás. Niñerías. Y a veces nosotros nos molestamos por cosas que lo que estamos haciendo es dando lugar al diablo y deteniendo la obra, que es lo más triste. Tienes que decirle: Señor, yo no quiero que tu obra en mí se detenga. Yo no quiero que tu obra en mí quede a medias. Perdóname por distraerme. Perdóname por frustrarme, desanimarme o creer que me descartaste. Así que, ¿por qué venceremos? ¿Saben por qué venceremos en conclusión? Venceremos porque de nuestro lado está el más poderoso de todos, nuestro Señor. Venceremos porque Él ya nos dio la victoria. Venceremos porque Él va a terminar la obra que comenzó. Venceremos porque Él no va a detener la obra en tu vida, ni en la mía. Así que como conclusión, quiero decirles que cuando nosotros entendemos todo esto, entonces surge de nuestro corazón un ánimo nuevo, un espíritu diferente, un espíritu de ganas, de anhelo, un espíritu de deseo, de seguir adelante. Señor, sigue obrando en mi vida. ¿Qué pasó con eso que tú obraste hace tiempo? ¿Qué pasó con ese corazón que tenía antes de alabarte y adorarte? ¿Qué pasó con esa pasión que tenía de orar y buscarte? ¿Qué pasó con ese deseo de bendecir a mis hermanos? ¿Qué pasó con ese deseo que tenía de servir en la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿No será que has dejado entrar estas Tobías y Sanbalat que te han intimidado, te han frustrado, te han desanimado y te han paralizado? Tienes que entender esta intención del enemigo para poder creer que Dios va a desbaratar el plan. Y te lo digo con todo el amor del mundo, me lo digo a mí porque yo creo que esta es una palabra que a todos nos está retando. ¿Has dejado entrar cosas en tu vida? ¿Has dejado entrar cosas que pueden estar minando tu fe? Y ni qué decir que la obra está detenida. La mímica sigue, ¿no? Todavía seguimos, sabemos cómo leer la Biblia, cómo levantar la mano, cómo sonar espirituales, sabemos cómo orar por los alimentos, todo sigue igual. Pero la pregunta es si la obra está continuando. Si la obra de Dios sigue obrando en tu vida, sigue haciéndose en tu vida. Quiero terminar con un cántico, que lo cantemos de verdad desde lo más profundo de nuestro corazón. Es un cántico antiguo que dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti, que no te agrade. Eso que me está impidiendo avanzar. Y eso que te está impidiendo a ti, Señor, obrar en mí. ¿Se lo cantarás? Le dirás: Señor, de verdad, soy un libro abierto, te voy a dar
mi corazón, te voy a dar mi vida y te voy a pedir que por favor tú puedas quemar todas esas cosas que yo he dejado entrar, que yo he dado lugar y que quizás no eran como yo pensaba que eran. Porque de otra forma la obra no va a continuar y queremos que la obra continúe. Padre, gracias, Señor, te doy. Yo te pido en esta mañana que tú puedas tocar el corazón de mis hermanos. Somos un pueblo, somos una iglesia y tú has empezado una buena obra. Tú has empezado una obra preciosa en la vida de mis hermanos y tú eres el primer interesado en terminar esa obra. Señor, yo oro para que tú puedas de verdad hacer un milagro hoy. Te damos nuestra vida, disponemos para ti nuestros corazones, todo, Señor, para que tú puedas obrar. Gracias, 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 Señor. Y ahora vamos a dar el pase al cántico y de ahí nos volvemos a ver. No te detengas, Señor. No te detengas hasta haber acabado tu obra en mi vida. Sí, Señor. Esa va a ser nuestra oración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero proponerte que si el Espíritu Santo te está mostrando cosas en tu vida que han sido tocadas por Dios y que tienes que arreglar cuentas con Dios o con tu hermano, tu amigo, tu familiar, hazlo y hazlo pronto. No dejes que nada impida que la obra de Dios en tu vida crezca y a través de tu vida. Que el Señor te bendiga. Vamos con los anuncios. Vas a leerlo más adelante. Yo solamente te recuerdo algunos más. Te animo a que puedas ser fiel en los diezmos y ofrendas. La iglesia sigue funcionando y seguimos atendiendo necesidades. Así que te animo a ser fiel en esto. Al mismo tiempo también te animo a que puedas llamar a otros hermanos y animarlos. Puedas invitar a otros hermanos y amigos para que escuchen la palabra del Señor. Toda la semana tenemos tiempo de sustento, tenemos oración, tenemos palabra de edificación, tenemos reunión de adultos, reunión de varones, reunión de matrimonios. Todo esto es parte de nuestras actividades. No te desconectes del cuerpo. Mantente conectado, mantente conectada para que puedas seguir siendo ministrado. Así que te dejo ahí. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana. Amén.